¿qué es esto o qué fue el combate de Machichaco? El combate de Machichaco fue un encuentro que se produjo durante uno de estos servicios de escolta, cuando 4 bows, 4 embarcaciones de la Marina Auxiliar, el Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Donostia, venían escoltando un mercante procedente de Bayona en la noche del 4 al 5 de marzo del año 37, transportando 173 pasajeros y varias toneladas de carga general diversa. Se va a producir, como digo, un encuentro entre la escolta del convoy y el crucero Canarias, que era la unidad naval más importante, más moderna, más potente que tenían los sublevados en aquel momento. El encuentro se produce en 2 fases. El convoy se había organizado por la noche del día 4, el mercante Galdames, que era la unidad escoltada, era una embarcación muy lenta, con lo que obligó a que el convoy avanzara con mucha lentitud y, además, para evitar la detección, lo hacía con las luces apagadas y por la noche se pierde el contacto, quedando el convoy formado por 2 agrupaciones separadas. Por un lado, los bows Guipúzcoa y Vizcaya, que por la mañana, al madrugar, se dan cuenta de que han perdido contacto visual con el convoy, y luego el resto del convoy, es decir, el Galdames, el Navarra y el Donostia, que están alejados de la zona, habían ido derivando por estribor más al norte de la línea de la ruta establecida. Por la mañana, el Guipúzcoa y el Vizcaya inician una búsqueda tratando de localizar al resto del convoy. Y en ese proceso es cuando se van a topar, se va a producir la primera fase del combate, se van a topar con el crucero Canarias. El crucero Canarias había recibido información de la salida del convoy. Por lo tanto, le habían ordenado que se dirigiera a la zona con la misión de interceptarlo. Sabía que estaba allí y su objetivo era localizarlo y capturar al Galdames. Por la mañana, a primeras horas de la mañana, se va a producir el primer encuentro cuando el Canarias, procedente de Cantabria, de Santander, se había encontrado con un mercante de bandera estoniana, aunque realmente era un barco inglés, el Jorbrook, que traía armas desde el Báltico para la República. Se había encontrado con él, lo había capturado y proseguía en dirección a en busca del convoy del que le habían informado. Y en ese proceso se topa con el Guipúzcoa y se va a producir la primera fase del combate de Cabo Machichaco. El enfrentamiento entre el crucero Canarias, que era una embarcación de 10.000 toneladas, de 33 nudos de velocidad, es decir, 33 millas por hora, con una artillería que alcanzaba de modo eficaz más de 20 kilómetros, se enfrenta con una embarcación que apenas alcanza los 10 nudos de velocidad, con unos cañones puestos para las circunstancias, para el momento, unos cañones que no alcanzaban en tiro útil más allá de los 5 kilómetros, es decir, el Canarias podía estar cañoneando tranquilamente a la otra embarcación sin entrar en su radio de acción. Se produce, como digo, un encuentro absolutamente desigual entre una embarcación de guerra y una embarcación pesquera artillada circunstancialmente. Lo único que tenían a su favor, aparte de la decisión de mantener el combate, era el tiempo que en aquel momento estaba produciendo. Había marejada, a fuerte marejada en la zona, un temporal que permitía, ya que entonces no existían medios de detección, que hoy son corrientes, los sistemas de tiro eran básicamente ópticos, de manera que el hecho de que hubiera una mala mar facilitaba los intentos de embarcaciones como los bows a eludir la acción del Canarias. Pero vamos, eso era una cuestión de tiempo, nada más. El combate se produce durante aproximadamente 1 hora, esta primera fase. El Guipúzcoa, consciente de su inferioridad, lo que trata es de ganar la costa, acercarse lo más posible a la costa, porque en Punta Galea y Punta Lucero hay instaladas unas baterías costeras que, si entran en acción, van a cubrir un alcance de en torno a los 15 kilómetros y, por tanto, van a poder crear una especie de paraguas protector en el que intenta refugiarse el Guipúzcoa. El combate se va a producir, como digo, durante en torno a 1 hora. El Guipúzcoa va a alcanzar incluso con alguna de sus granadas al crucero Canarias, le va a producir la primera y la única baja
que el Canarias va a sufrir a lo largo de toda la guerra. Es la única ocasión en que recibe un impacto en combate y se va a producir precisamente en esta fase del combate. Finalmente el Guipúzcoa es alcanzado, como era lógico pensar, se producen bajas a bordo, se produce pues el lógico caos, el lógico problema por el nerviosismo, etcétera, pero el comandante toma el timón personalmente y consigue entrar en el paraguas protector, abren fuego las baterías costeras y el Canarias, visto que ya ha alcanzado al Guipúzcoa, se aleja de la zona. Se aleja de la zona y se producirá la segunda fase del combate unas horas después, aproximadamente ya pasada la hora de comer. Mientras estaba produciendo el combate, el Yorkbrook, al que habíamos perdido de vista, había sido localizado por el Vizcaya, que también estaba en la zona pero no fue divisado por el Canarias. Aprovechando esa circunstancia, el Vizcaya recuperó al Yorkbrook y entró con él en Bermeo, de modo que el traslado de armas que inicialmente se había frustrado se acabará recuperando y acabará llegando a su destino. Durante la tarde, el resto del convoy va a encontrarse con el Canarias. El resto del convoy venía sin preocupación, venían en silencio de radio y además descubrieron que el único que tenía la radio, que era el Navarra, tenía la radio estropeada, con lo que bajaron la antena, se pusieron a repararla y cuando la volvieron a izar empezaron a recibir noticias del combate. Eso ya era pasada la hora de comer. Inicialmente, en cuanto supieron que se había producido un combate a la altura de Bilbao, pusieron rumbo norte y trataron de alejarse de la zona de combate. En ese momento es cuando se toparon con el Canarias y se va a producir la segunda fase del combate. El encuentro inicialmente se produce entre el Canarias, que localiza el grupo de embarcaciones de escolta, con el Donostia y con el Navarra. Él lo que tratará enseguida será de localizar el Galdames. El Navarra y el Donostia lo que van a tratar de hacer es llamar sobre sí la atención para evitar o para dar una oportunidad a que el Galdames eluda la acción del Canarias e intente ganar distancia y alejarse de la zona de combate. La velocidad del Canarias va a hacer imposible ese objetivo y rápidamente se coloca en las proximidades del Galdames, abre fuego con su artillería hasta alcanzar el buque, causa varias víctimas entre el pasaje y el capitán del Galdames decide, lógicamente, parar máquinas y quedarse en stand-by en espera de lo que ocurra en el combate. En ese momento el Navarra pone rumbo sur en dirección a Bermeo, están prácticamente en la vertical de Cabo Machichaco, a unas 25 millas al norte, y se va a producir el combate, la parte del combate que casi todo el mundo recuerda, que es el enfrentamiento directo entre el Canarias y el Navarra. El Donostia, si alguno quiere saber también, por su dimensión y por el alcance de sus piezas es todavía menor que el Navarra. No va a entrar jamás en el radio de acción necesario para, con su artillería, causar ningún daño al Canarias. Y aunque se queda en la zona, no va a participar directamente en el combate. El Canarias le lanzará un cañonazo, va a caer junto a muy próximo a la chimenea, no va a causar mayormente daños en el buque, pero como digo, el Donostia va a quedar al margen del combate. El enfrentamiento se va a producir entre el Canarias y el Navarra. El enfrentamiento, si el de la mañana había sido largo, el de la tarde es muy superior. Dura aproximadamente 2 horas. Se inicia cuando el propio comandante del Navarra, Enrique Moreno, reúne a los oficiales, conoce la situación y les dice que él no se va a rendir. El combate dura hasta que el Canarias alcanza repetidamente al Navarra. En concreto, en uno de los últimos impactos, entra en calderas, hace estallar las calderas y queda el buque sin gobierno. Con lo cual, el Navarra ya no tiene propulsión y queda a merced del Canarias. En esa situación, el comandante reúne de nuevo a la tripulación y les dice que autoriza el abandono del barco y el que quiera puede salir. Algunos se quedan a bordo, otros deciden ganar los botes. En total, 20 de los 50 tripulantes, los 49 exactamente en aquel momento, toman las embarcaciones. El resto o ha fallecido en el combate o queda a bordo con su capitán y acabará hundiéndose y ahogándose en el hundimiento. En lo que es la guerra del 36,
y aunque hay combates navales en el Mediterráneo más significados, el que se produce en Machichaco es el más importante de los que tienen lugar en el Cantábrico. El hecho de que además enfrente del Canarias haya personal que en aquel momento pues representaba una parte importante de la estructura social, económica del país, como era el referido al mundo de la mar, es importante también a tener en cuenta en este encuentro. La presencia de bacaladeros en el combate pues viene a ser también una de los elementos importantes o significativos de la importancia que tenía en aquel momento la pesca para el país. Y por último hay una componente también muy importante en el combate de Machichaco, quizá lo que hace que entre en la leyenda, y es que, como era lógico, el valor de unas personas, reconocido por sus compañeros de armas, puede ser natural, pero que lo reconozcan, como ocurre en este caso, sus enemigos, empieza a hacerlo relevante. Pero además sus enemigos se sitúan en una talla moral que es inusual en el conflicto, que es inusual en toda la guerra civil en el mar, y es que sus propios enemigos, el comandante del crucero Canarias y algún otro de los oficiales del crucero, van a intervenir personal y reiteradamente ante Franco para conseguir que los supervivientes del Bou Navarra, que después del combate habían sido recuperados, serían después trasladados a tierra y posteriormente juzgados y condenados a muerte, no se tuvieran que enfrentar al pelotón de fusilamiento. Y la intervención personal de estos oficiales consigue que, tras varios meses de persistente intervención, lleven a Franco a firmar el indulto y conseguir que estas personas, en noviembre del año 38, antes de acabada la guerra, consigan la libertad. Pero además no acaba ahí la intervención de estas personas, sino que en los difíciles años de la posguerra, estos oficiales van a extender una especie de paraguas protector personal para que personas con la etiqueta de rojos separatistas, en un mundo en el que esa etiqueta hace dificilísimo vivir con normalidad, puedan recuperar la normalidad en su vida profesional y personal en esos años 40, 50, sin que tengan excesivos peajes que pagar por esa conducta durante la guerra civil. Pues como digo, la talla humana que demuestran en este caso los oficiales, algunos oficiales del crucero Canarias, también es compensada por los supervivientes del Bou Navarra, y ya en la clandestinidad, cuando ellos recuerdan a sus compañeros en los 5 de marzo, que empiezan a celebrar, sobre todo en los años 70, tienen siempre unas palabras de recuerdo para ese gesto de los oficiales enemigos. Y esa relación que se establece entre ambos va a perdurar hasta la muerte. El comandante del Canarias, Salvador Moreno, el oficial del Canarias, oficial de artillería, Manuel Calderón, van a mantener una relación personal con ellos, como digo, hasta prácticamente los últimos días de sus vidas. En este momento solamente queda una persona que sirvió en la Marina Auxiliar con vida. Es justamente Juan Azcárate, el que ingresó con 14 años en la Marina Auxiliar. Falsificando. Sí, falsificando la edad.